Nos atiende José Luis Espert, doctor en Economía, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Espert, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero acá en Delta 90.3. Buen día. Hola, muy buen día. Gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Gracias por atendernos, José Luis. Por favor, placer. Le quería preguntar, se espera ahora en unos instantes una reunión entre el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. ¿Cuál es la expectativa que tienen desde La Libertad Avanza de esta reunión que se va a dar en Washington? Bueno, la expectativa que tiene nuestro gobierno de esta reunión son altas, por lo menos altas en el sentido de recibir un nuevo respaldo de parte del secretario del Tesoro americano, que sería algo así como nuestro ministro de Economía, ¿no? Para que la gente lo entienda. En Estados Unidos no hay ministro de Economía y secretario del Tesoro, pero hace las veces del Ministerio de Economía nuestro ministro de Economía. Por lo menos un respaldo adicional al que venimos recibiendo de parte del Tesoro americano vamos a recibir. Si hay más, bueno, ya eso lo corre por cuenta del ministro de Economía que está reunido con él, ¿no? Pero en general le diría, más allá de este importante árbol que significa la reunión del secretario del Tesoro americano, y el ministro de Economía, nosotros desde el gobierno estamos muy conformes con la recepción que el programa económico está teniendo, no solo en los argentinos, con efectos beneficiosos sobre la clase trabajadora, los empresarios, y admitimos totalmente que desde un lugar complicado, el cual lo dejó al kirchnerismo al país, pero también los apoyos internacionales que estamos recibiendo me parece que son importantes para un país que durante por lo menos una década de kirchnerismo lo único que recibía eran descrédito de parte de los países civilizados, los países desarrollados. Solamente nos aplaudían los impresentables del mundo como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, ¿no? José Luis, ha habido un nuevo comportamiento del dólar desde que se flexibilizó y que se levantó el cepo para las personas físicas, y es que generalmente estábamos acostumbrados a que la política cambiaria en los últimos años, incluso más allá del gobierno de Javier Milei, era que cuando aumentaba el dólar en Banco Nación, ese dólar no bajaba. Ese dólar no bajaba, era como un nuevo piso. Ahora el dólar está flotando entre las bandas, y lo que pasó es que tuvo un movimiento que fue al alza unos dos días, 3 como mucho, y después fue yendo y viniendo. Ahora está en 1190. Y dentro de la economía, del metro cuadrado de cada uno de nosotros, hay algunos proveedores, sobre todo de bienes y servicios, que siguen con la lógica vieja, y es que cuando el dólar aumenta se queda fijo. Y hay aumentos que están yendo y viniendo. O sea, ¿qué piensa de esta situación que todavía no se termina de acomodar en algunos casos, no en todos? Bueno, a ver, lo que nosotros el gobierno hemos decidido, particularmente con el anuncio del presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, es que la Argentina va a terminar en un régimen cambiario, o sea, con el dólar versus el peso, de libre flotación total. Algún día, todavía no hemos determinado cuándo, como pasó con el cepo, se eliminó cuando creímos que era el momento. Algún día en Argentina el dólar y el peso van a flotar de manera completamente libre entre sí. Ahora, dada la experiencia argentina, muy mala con flotaciones o liberaciones cambiarias, y la gente asocia entonces la flotación, la liberación, la volatilidad del dólar contra el peso como indicador de algo malo, la decisión del presidente ha sido, bueno, antes de una libre flotación del dólar en la economía vamos a hacer una especie de escuelita previa a la flotación, que es una flotación dentro de bandas, entre 1000 y 1400, no para cualquier lado, sino entre bandas, para que la gente aprenda a convivir con la volatilidad que significa una política cambiaria de liberalización total del dólar, donde el Estado no se mete para nada, que lo decida la gente qué dólar quiere. Esa escuelita es un día sube, un día baja dentro de las bandas, y dentro de las bandas, bueno, podrá fluctuar entre 1000 y 1400, hay que acostumbrarse a eso. No corre ningún peligro la economía está sana, los fundamentos económicos son sanos, desde un lugar muy complicado, eso lo admitimos, la actividad se está recuperando, los salarios reales también, se está creando empleo. ¿Va a costar en que se vea, que la gente lo percibe en su metro cuadrado? Por supuesto que sí, porque
El país que dejó el kirchnerismo fue un país al borde de una crisis realmente homérica, así que desde ese lado le diría, desde un lugar complicado estamos saliendo, Ujú. y dentro de ese salir, de a poquito va a haber que acostumbrarse a que el dólar va a fluctuar dentro de las bandas que el gobierno ha fijado, y Eh, eso no implica ningún peligro. No, no, totalmente. Le hago la última con economía, después me quiero meter un poco en la Sí, política y la ¿cómo política no? de la provincia de Buenos Aires. Sí. Si todas estas variables se sostienen y todos los pronósticos del gobierno que el gobierno tiene para los próximos días finalmente se confirman, ¿usted ve al dólar operando dentro de la parte inferior de la banda? No, no le podría decir, no le pondría a hacer un pronóstico sobre eso, la verdad que no. Ujú, Dentro de la banda, seguro, no lo veo tocando los límites de la banda, dentro de la banda, con alguna amplitud dentro de la banda, ¿no? Bien, bien afuera de los límites lo vería, porque está todo muy sano, muy controlado. Insisto, estamos saliendo de un lugar muy complicado, agradezco muchísimo, por supuesto, la paciencia de la gente, pero este es el único ujú, camino que el ser humano, no nosotros, que el ser humano en el planeta Tierra inventó para que la gente viva bien, que es un Estado que se dedica a las funciones esenciales, diplomacia, seguridad, justicia, defensa, educación básica, salud básica, se sale de toda otra actividad que no sean esas seis, para cobrar la menor cantidad de impuestos, para que la gente disfrute el fruto de su esfuerzo y no que se lo robe el Estado con presiones impositivas salvajes, que además esos impuestos bajos que recaude no sean distorsivos, esto es, algún día se va a eliminar el impuesto al cheque, se van a eliminar las retenciones a las exportaciones y un montón de otros impuestos que no recaudan nada y solo la vuelven loca a la gente. Salvo eso, le diría, el Estado se va a correr de sí. todo, de todo, de todo nuestro gobierno, de todo. ¿Están trabajando en la reforma impositiva? Estamos trabajando en la reforma impositiva, sí, estamos trabajando en la reforma impositiva. Nosotros probablemente durante este año, como tarde principios del año que viene, vamos a estar presentando una reforma impositiva al país con pocos impuestos, con alícuotas más bajas que las de hoy en los que queden, y pretendemos que las provincias, sobre esos impuestos con alícuotas más bajas, aquella que lo desea recaude alícuotas adicionales, bajando obviamente y eliminando algunos impuestos muy, muy distorsivos que se recaudan en las provincias como ingresos brutos, que es un impuesto pésimo, se recauda en cascada, debería ser solo un impuesto a la venta final, sin el sistema de retenciones y percepciones que hay hoy. Eso es lo que pretendemos, que las provincias imiten a la nación en su propuesta de tener un sistema impositivo mucho más chiquitito y mucho más flexible, dinámico y fluido que el de hoy. Ujú. ¿Cómo ve lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires en función del armado político, la posibilidad de una alianza con el PRO, estas idas y vueltas que a veces tienen las relaciones con Mauricio Macri, que por un lado envía representantes a negociar, pero por el otro en público hay críticas y palitos para los que se sientan también con la Libertad Avanza? Mire, el presidente ha dado algunas definiciones importantes. La libertad avanza, en este caso José Luis Esper como afiliado y como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, la libertad avanza, va a encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, y las negociaciones con el PRO y con los aliados que quieran sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, que nos entregó a los delincuentes, porque gobiernan los delincuentes, los hechos, los inocentes estamos muertos de miedo cada vez que salimos de la casa a trabajar o del trabajo a casa. La idea es que todos confluyamos en un solo lugar para luchar contra y ganarle al kirchnerismo. Esa es la definición política que tomó el presidente, y yo como su representante en la provincia de Buenos Aires estoy trabajando denodadamente para que eso llegue a buen puerto antes del cierre de listas para las nacionales, que es el 17 de agosto. Las elecciones son el 26 de Ujú, octubre, ¿no? ujú. Eso es lo que le puedo decir, más allá de los chiporroteos, que en un año electoral, mire, va a haber un montón de esto. Todos los años que hay elecciones, chiporroteos, tensiones Ujú. hay, pero le diría, hay claridad entre la dirigencia del PRO de la provincia y nosotros para confluir en un lugar común
para estas elecciones y empezar a sacar al kirchnerismo de a poco. Este es el primer paso, la elección legislativa de este año, y la definitiva sería el 27 con la elección a gobernador otra vez, ¿no? Uh-huh. Y en esta elección de medio término, si uno se pone a preguntar en la provincia de Buenos Aires, seguramente haya dos temas que estén en el primer lugar. Según a quien le pregunte, va a estar en el primero uno o en segundo el otro, pero es la cuestión de la economía y la cuestión de la inseguridad. Quizás la inseguridad hoy aparece a tope en la gran mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta se le puede dar al bonaerense desde la política dentro de esta campaña, ¿no? Y dentro de las propuestas que pueda haber, tanto para los que vayan al Congreso de la Nación como la legislatura bonaerense? Mire, en el caso de la seguridad o de la inseguridad, el problema principal, madre, después del cual o debajo del cual se desprenden el resto, es un problema político, es un problema de concepción. El gobernador actual, Axel Kicillof, es partidario de la doctrina abolicionista de la pena de Zaffaroni, por eso tenemos la puerta giratoria más veloz del país, creo, en la provincia de Buenos Aires. Yo no he visto en otras provincias que los delincuentes entran y salgan de la cárcel como en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo siempre digo que lo que ha hecho Kicillof en los hechos es entregar la provincia de Buenos Aires a los delincuentes, mientras los inocentes que laburamos, los que emprenden, los estudiantes, viven tras las rejas de sus casas para evitar que los maten. Acá lo que hay que cambiar es la política, la concepción política sobre la inseguridad. Al revés de lo que ocurre hoy, que es que para el delincuente ocurre la puerta giratoria, para el delincuente lo que se tiene que aplicar es el Código Penal, que lo que dice es que se lo trata de aprender al delincuente, y si el delincuente se resiste al arresto será taser, bala de goma, gas pimienta, bala de pimienta o bala en serio, pero no es la puerta giratoria. Para el delincuente, aplicando la Constitución y el Código Penal, es cárcel o bala. Luego, esa es la concepción, y la concepción que hay que agregarle a eso, que para el delincuente es cárcel o bala y no la puerta giratoria. Hay que empoderar a la policía no puede ser que tenga miedo a utilizar su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente como ocurre hoy. Uh-huh. Los fiscales tienen que acusar en serio a los delincuentes, los jueces mantenerlos presos y no liberarlos como hoy. Además hay que hacer reformas en el Código de Procedimiento Penal de la provincia. No puede ser que el Código de Procedimiento Penal actual tenga 12 motivos o 12 causales de excarcelación, como consecuencia de lo cual no quede encarcelado nadie. En fin, hay que hacer otra reforma, por ejemplo, importante, que es, para ser fiscal o juez en la provincia de Buenos Aires, usted no lo aprueba el examen si no tiene claro cuál es la doctrina Zaffaroni. Usted se tiene que tragar toda la biblioteca que ha escrito Zaffaroni para poder aprobar el examen. Esto tiene que cambiar. Los textos para poder rendir un examen para ser fiscal en la provincia de Buenos Aires y juez en la provincia de Buenos Aires tienen que ser los textos de una doctrina punitiva que pena al delincuente, no la abolicionista. En fin, estas son todas algunas de las cosas que hay que hacer en la provincia, pero todo parte de un concepto que es el antitético, el concepto al revés que predomina hoy en la provincia, que no puede ser que para el delincuente sea la puerta giratoria. La calle tiene que ser para los inocentes. Nosotros vamos a liberar la calle de delincuentes y se la vamos a devolver a los bonaerenses de bien. José Luis, gracias por este contacto con nosotros. Un placer, muy buenos días, gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes. Abrazo grande. José Luis Espert, doctor en Economía, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, pasó por acá por Delta 90.3.